Y le damos las bienvenidas a cada uno de ustedes. Perdón los problemas de conexión, se cayeron un poco las redes, me parece mal. Y también, no solo las redes, sino la internet en sí. Así que bueno, ya vamos. Gracias. Hace 2 semanas más o menos que no nos vemos, descansamos una semanita, pues ahora vamos a arrancar con todo, ¿sí? Les recordamos que tienen los micrófonos cerrados, así que cualquier cosa que ustedes saben que lo leemos y que si no llegamos a contestarlo en término, luego se lo vamos a pasar a la hermana Fabiola, ¿sí? Así todo va a ser leído y contestado. Bien, vamos a comenzar y le voy a pedir que puedo hacer la primera oración y después le vamos a dar un tiempito a Fermín para que... No se escuchó quién va a dar la primera oración. Yo. Ok, perfecto. Padre Celestial, te damos gracias por todos los cursos que estás preparando la iglesia para poder aprender, para poder edificarnos, por todos los hermanos que son voluntarios y dan los cursos para nosotros. Te damos gracias por cada oración que contestas y te pedimos que siempre nos puedas ayudar a tomar las mejores decisiones. Te pedimos que cuides a cada uno donde se encuentren y que los chicos que también tenían pensado asistir, que puedan conectarse. Te pedimos que nos puedas cuidar siempre y que podamos tener tu espíritu para poder escuchar atentos la clase. Y todo esto lo queremos dejar en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Fermín, le damos paso a Fermín. Tenés a Fermín. Acá está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, Yo les estaba pensando en algunas cosas que he aprendido últimamente en este último mes. Y quería relacionarlo un poco con el contenido que vimos en el taller anterior y el que vamos a ver ahora. Creo que a veces, o por lo menos para mí en lo personal, es difícil encontrar como una relación entre las cosas del día a día y las cosas del Evangelio. Y pensaba en que muchas veces, esto pasa. Recuerdo algunas experiencias que tuve, pero me vino a la mente algo que compartió el profeta hace casi 3 años, en 2018. Fue un devocional para los jóvenes, en donde él habló del recogimiento de Israel y de cómo era literalmente la obra más importante acá en la tierra. Y no sé, creo que hay muchísimas cosas que son importantes en nuestras vidas y hay muchísimas cosas que tenemos que hacer sí o sí. Pero siempre debemos recordar eso. Estamos poniendo los cimientos de una gran obra. Y todas las cosas, todas las herramientas que el Señor nos da, como son las cosas que vamos a aprender ahora en el taller, las cosas que aprendemos cuando leemos las Escrituras, cuando asistimos al templo, cuando participamos en las reuniones, todas esas cosas convergen en Cristo y en su expiación. Ese es el propósito por el que estamos acá en la tierra, el poder conocer a Dios y a Jesucristo y llegar a ser como ellos. Y es tal vez una de las cosas más difíciles también. Pero realmente esta es su obra. Estamos poniendo los cimientos de una obra enorme que muchas veces, si no casi siempre, tenemos dificultad en entender su grandeza, digamos. Y esto lo sé. El Señor confía en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, y está dispuesto a darnos todas las herramientas que necesitemos para poder llevar a cabo esta obra, pero también para ser felices. Y estas cosas las sé, el Señor nos ama muchísimo, y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Fermín. Mi conexión está un poco inestable, pido paciencia porque me lo está avisando. Bien,
¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Cualquier cosa, interrúmpanme porque veo que me salte el error. Bien, ahora vamos a ir directo al grano, por lo que vinimos acá. ¿Sí? Pero antes voy a presentar a la hermana que nos va a acompañar estas semanas para que podamos tener una relación más afín con ella, ¿sí? Ella se llama Fabiola, ¿sí? Bien, la hermana Fabiola, o también conocida como hermana Gali, es miembro de la iglesia desde que nació, ¿sí? Ella sirvió una misión en Chile, Antofagasta, trabajó como maestra en el CCM de Buenos Aires, Argentina, es licenciada en psicología, tiene un posgrado en psicoterapia psicoanalítica, trabajó como docente de formación para psicólogos, actualmente en consultorio particular, psicoterapia de adultos y parejas. Está con Enrique Gali, quien ha servido como obispo en 2 oportunidades y ambos tienen 2 hijos maravillosos. Así que esta es una breve biografía de la hermana, que no quiero decir más para que la podamos escuchar, y que hermana Gali es su tiempo, pero se sienta cómoda y es su momento. ¿Se me escucha allí bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, qué gusto estar frente a un grupo tan grande. No me imaginé que íbamos a ser tantos. Así que estoy un poco desregulada emocionalmente. Después que termine esta charla van a entender qué significa esto de estar desregulado. Así que con un poco de ansiedad. Dentro de la iglesia somos varios psicólogos, así que me imagino que ya han conocido a algunos de nosotros. Estamos compartiendo talleres continuamente durante este tiempo y la pandemia potenció un poco este alcance, ¿sí? Ahora, quisiera que sean curiosos en lo siguiente. Somos todos psicólogos, pero la psicología no es una ciencia unificada. No sé si sabían, pero la psicología tiene distintos objetos de estudio, entonces es un abanico de enfoques la psicología. Entonces nosotros cuando estudiamos después nos vamos orientando en distintos enfoques y lo que ustedes van a notar son maneras diferentes de trabajar lo que llamamos que es el mundo de lo psíquico, ¿sí? Y eso me parece interesante para ustedes, porque dentro de la iglesia creo haber visto hasta ahora un abanico interesante. Esto provee mucha riqueza. También hace que ustedes puedan sacar provecho de lo que mejor les parezca, ¿sí? Sabiendo que si no es una ciencia única, no podemos hablar de verdades tan universales, sino más bien de teorías, ¿no? Así que eso me parece importante aclararlo y que se puedan nutrir de este pensamiento que les voy a compartir durante este mes a ustedes. Como decía recién su compañera, yo he hecho estudios en psicoterapia psicoanalítica, así que mi enfoque, vengo a compartirles algo de esto. Y es interesante el psicoanálisis porque el psicoanálisis es una teoría que siempre se ha revelado ante lo que está establecido de su época, ¿sí? Para los que manejan algo de historia argentina sabrán que cuando hubo expulsados en épocas de proceso los psicoanalistas volaron todos, ¿sí? Porque hay algo allí de la rebeldía del psicoanálisis que no gusta mucho. Este estereotipo de personaje que surgió, que es Freud, ustedes saben que en su época la ciencia se había vuelto muy rigurosa y no es casual que en esa época él se le ocurriera hablar del estudio de los sueños. Era como un chiste casi, era como brujería eso en su época. Hablar de sueños, hablar del lapsus, del equívoco, o hablar de que en el chiste hay algo del inconsciente, eso no se animaban muchos a hacerlo. Por eso les cuento un poco que el psicoanálisis se plantea desde algo que se revela siempre con lo que está establecido. Y en esta época ha pasado algo muy interesante, y es que como este es un contexto sumamente individualista, y lo que estamos permanentemente viendo es que hay un individualismo atroz, el psicoanálisis se tornó vincular ahora.
Eso me parece, eso que quería compartírselos porque ahora el giro que se ha vivido dentro de las teorías psicoanalíticas es hacia el psicoanálisis relacional. Casi todos los autores más importantes que hoy en día se estudian dentro de la academia tienen que ver con el vínculo. ¿Qué quiere decir con esto del vínculo? Es que el estudio nos centra en qué nos mueve hacia el otro, qué nos guía a estar con el otro, qué resortes internos, en eso siempre va a ser el psicoanálisis pensante sobre los motores internos, pero esta vuelta, qué nos guía internamente a buscar un otro cercano y qué nos mueve. Entonces voy a intentar compartirle algunas cosas sobre esto. Voy a compartir pantalla, espero que me salga bien. Estamos para apoyar. ¿Se ve allí? Todavía no. ¿Todavía no? No. Ahí voy, ahí voy. Tranquila, tranquila. A ver cómo se hace esto. Ah, Digo ahí. tranquila, una licencia. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Voy por aquí. Bueno, espérenme un poquito, así vemos todos juntos. ¿Está bien allí? Perfecto. Bueno. Esta es una imagen que le pasé a Juan Pablo para que pudiera publicar, una imagen que me encantó porque estas manos entrelazadas habla sobre los vínculos y la pregunta, como les decía recién, es ¿qué nos une hacia el otro? ¿Qué buscamos cuando buscamos a nuestro prójimo? Uso la palabra prójimo porque nos es familiar, ¿no es cierto? Es el que está cerca, el próximo, el que tenemos muy cerca. ¿Por qué nos necesitamos mutuamente? Hoy se sabe que la identidad no es exclusivamente intrapsíquica, ¿sí? Sino que es intersubjetiva. Esa es una palabrita para los futuros estudiantes de psicología, es la palabra más importante dentro de la academia, la intersubjetividad. Es decir, que la identidad se construye y se sostiene en una matriz de vínculos. Desde estas preguntas llegamos a entender que el psiquismo del ser humano es muy complejo. Por eso no podemos juzgar a nadie. Es tan hermoso el Evangelio cuando nos habla de estas premisas, esto del juicio sobre el otro, es que realmente no entendemos casi nada del mundo interno de los demás. Y hay resortes que funcionan, emocionales en el mundo del otro, que funcionan de modo inconsciente. Ahora, ese examen de los resortes que nos movilizan los unos a los otros nos lleva a examinar algunas cuestiones de nuestros primeros vínculos. Yo he titulado esta lámina Los orígenes del deseo en el ser humano. A la luz de las investigaciones de la neurobiología y de la psicología evolutiva, sobre la influencia que tiene en el desarrollo temprano del cerebro ciertas experiencias vinculares, hoy se habla de cerebro social. Aunque nos autopercibimos a nosotros mismos, valga la redundancia, como individuos, ¿sí? Nosotros estamos insertos en relaciones que construyen y dan forma a nuestro psiquismo y a nuestro cerebro. Y el impulso biológico de acercarnos a los otros comienza aquí, en esta primera etapa. Fíjense en esa imagen. Esa imagen es la imagen de nosotros, de un niño, que ¿qué necesita para poder sobrevivir? Necesita protección. Ustedes ya saben que de las especies que habitan esta tierra es prácticamente el ser más indefenso, no sobrevive sin protección, no sobrevive sin alimento y abrigo, sin contacto corporal. Por esto de las manos que están allí. Bueno, y cuando hablamos de orígenes del deseo, esperen que voy a
correr acá un poquito esto para permitirme ver mejor. Ahí está. Cuando nosotros venimos a este mundo, chicos, bueno, hablo a los jóvenes en general, pero sé que hay personas adultas oyendo. Esto de la regulación emocional va a ser fundamental en relación a esto que recién les hablaba, de que me encontraba un poco yo desregulada. La regulación emocional viene del contacto con un otro, ¿sí? Es toda angustia, todo miedo, toda ansiedad es regulada por un otro al principio, y eso se va incorporando. Otra cosa fundamental es el deseo. Este niño necesita ser deseado, venir al mundo desde el deseo y desde el amor, y necesita sentir que hay vínculos seguros en su entorno, alrededor. Y a partir de allí, de esto que estoy mostrando acá, se van a formar sistemas que se llaman sistemas motores del psiquismo. Y he elegido esa cantidad de necesidades que tiene el niño para que podamos entender cuáles son los sistemas motores que guían nuestra conducta y nuestras necesidades como seres humanos. Vamos a... Bien. Bueno, fíjense que del deseo de ser protegido, la necesidad de protección, va a surgir en nosotros toda conducta de autoprotección. En la psicología se dice que no podemos dar nada que no hemos recibido. Y en este sentido es muy impactante esto que estamos viendo acá. El deseo de proteger y de conservar al otro, o toda conducta de cuidado del otro, surge en primera instancia porque lo hemos recibido, porque ha habido un otro que nos ha cuidado. Toda conducta y toda memoria que tenga que ver con la protección, con el ser cuidado, con el cuidado del otro, se incorpora dentro de un sistema llamado sistema de auto-heteroconservación, ¿sí? Es un sistema muy automático en nosotros y es un sistema que se activa o se fragiliza ante situaciones de desprotección o situaciones en las cuales la vida nuestra o la vida de un otro está en peligro. Pero no solamente en situaciones tan extremas, sino que, por ejemplo, en este contexto que hemos estado viviendo, pandémico, el miedo a la muerte de un otro o la muerte propia ha estado muy activado. Es decir, cada sistema de motivación tiene un deseo y tiene una angustia que le pertenece, que después vamos a ver un poquito eso de las angustias que son parte de cada sistema, ¿sí? Pero, por ejemplo, hoy en estos tiempos ha sido complejísimo trabajar esto, porque es real, existe el temor a la muerte y el temor a la muerte de un ser querido, y todas las conductas de autocuidado y también de cuidado del otro que surgen, de modo muy espontáneo. Pero esto yendo a este extremo que nos ha tocado vivir y que algunas personas viven en relación a su salud, pero también respecto de la inseguridad o cuando, por ejemplo, una persona pierde un trabajo. Muchas veces encontramos voy a hablar de un varón, ¿no?, que ha perdido su trabajo y que lo que se activa allí es una preocupación excesiva por no poder proteger a los suyos. Entonces esto de la autoconservación no solamente es a nivel muy primario, o sea, muy de la vida, sino también estas cuestiones de cómo protegemos al otro en cuanto a la asistencia. Y esas son situaciones que activan este sistema, por ejemplo. Bien, vamos con otro sistema. Todo lo que tiene que ver con el cariño recibido en cuanto a amado, ser deseado, activa en nosotros todo lo que tenga que ver con el deseo y el amor. Ese sistema se le va a llamar sistema narcisista. La palabra narcisismo hoy en día tiene muy mala prensa, por eso les comparto un poco este idioma. Dentro del psicoanálisis, el sistema narcisista es el sistema de lo que la psicología del yo llama autoestima, ¿sí? Todo lo que contiene, o el área del psiquismo que contiene la sensación de satisfacción que tenemos con nosotros mismos o de valoración propia, está allí. Hay allí también un triángulo que lo deben haber estudiado en la escuela, algunos de ustedes, es el triángulo del balance narcisista,
porque nosotros tenemos internalizado una representación de nosotros mismos que la hemos ido construyendo con los años, una imagen de quién somos o cómo somos vistos. También tenemos un ideal o una ambición que se llama el ideal del yo, de cómo quisiéramos ser, y también tenemos una instancia un poco maquiavélica a veces, que es el super yo, que si es muy severo nos machaca mucho con la diferencia entre el yo y el ideal del yo, y si es demasiado benevolente nos disculpa fácilmente toda conducta que esté por debajo de lo que yo aspiro, ¿sí? Pero ese triángulo es muy interesante dentro de cada persona. Solamente les cito eso para que vean que el sistema narcisista contiene instancias o cuestiones que hemos construido sobre todo lo que tiene que ver con nuestra imagen y sobre lo que aspiramos a hacer, ¿sí? Lo hemos ido incorporando a través de lo que vemos que se espera de nosotros, de todo lo aprendido, pero todo en relación a la valía personal. Ese es un sistema complejo hoy en día de trabajar por lo que ha sucedido con la imagen, ¿sí? En los siguientes talleres lo vamos a revisar eso un poquito, cómo se ha alterado ese sistema a través de la potenciación de una imagen exaltada del yo y de todo lo que deberíamos ser con los estereotipos. Bien, es un sistema que tiene angustias particulares, especialmente en los jóvenes trabajamos mucho con lo que sucede dentro de esa área. Bueno, después en esta necesidad del bebé de ser acariciado y tocado, que es una necesidad muy vital, surge la capacidad de acariciar. Va a parecer algo tal vez hasta cómico mencionarlo, pero es vital en el ser humano el contacto físico con el otro, el contacto corporal. También en esta área se va a ir creando la representación mental de la sexualidad. Este es un sistema interesante que se llama el sistema sensual-sexual. La palabra sensual acá no tiene nada de concupiscente, les aclaro, sino que es justamente, se refiere al tema de las caricias, ¿sí? Y es más, tiene este nombre para rescatar la dimensión vincular de la sexualidad. Y esto quisiera mencionarlo, quisiera que lo vean para que entendamos por qué la Iglesia trabaja tanto en contra de la pornografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sistema de la sensualidad-sexualidad es un sistema neuroendocrino, hormonal, del tacto. En los inicios es la madre quien lo estructura con el contacto cuerpo a cuerpo y rescata la dimensión vincular por el contacto con la piel, con la necesidad que tenemos de sentir al otro con el cuerpo del otro y no únicamente la descarga sexual. La pornografía, por ejemplo, lo que conduce es a una desactivación de la sexualidad con el vínculo. Por eso a veces cuando algunos pacientes o hermanos de la Iglesia no quieren trabajar algunas cuestiones de pornografía con psicólogos que no son miembros, yo les digo, no tiene nada que ver, esto no es una cuestión moral, esto es algo psíquico. La pornografía es mala para los psicólogos también que están formados dentro de la academia, ¿sí? Esto para mí es importante que lo sepan, porque si no parece que... pero bueno, también puede haber algún colega que no haya estudiado académicamente bien estos temas, ¿no? Eso es verdad. Pero también dentro de la Iglesia, ojo. Esta cuestión no es una cuestión moralista, ¿sí? Sino que tiene que ver con la separación que se va a producir de la sexualidad con el contacto. Entonces no está la piel, no está el otro, y la sexualidad va a quedar ligada únicamente a la fantasía y a la descarga pulsional, lo cual produce una desvinculación tremenda cuando la sexualidad está creada para acercarnos al otro, para sentir al otro. Esto es muy, muy interesante. Este sistema es uno de los sistemas que a veces trabajamos en las adicciones sexuales o que estamos en las terapias trabajando y analizando. Bien. El deseo de ser regulado emocionalmente, o la necesidad de ser regulado, es un sistema que ustedes, si escuchan todo lo que es ataques de pánico hoy en día, bueno, este es el sistema más alterado cuando una persona sufre ataques de pánico, ¿sí? Como para darles ese ejemplo. Es un sistema donde se incorpora todo aprendizaje sobre el control de nuestras emociones.
Entonces, un bebé llora y tiene una mamá o un papá que lo calma en brazos y hace que el llanto disminuya. Un bebé se angustia, esa angustia es calmada. Gracias a que todo miedo, toda angustia, toda ansiedad es calmada por un otro, el bebé va aprendiendo a autorregularse, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un bebé llora y se lo maltrata porque llora, ¿sí? O se lo deja llorar incesantemente porque es como un capricho, porque quiere upa? Esos son conceptos muy antiguos. Hoy en día la psicología vincular, que trabaja con la crianza respetuosa, hace mucho hincapié en cómo se debe regular a un bebé para que ese bebé sea un adulto que sabe gestionar sus emociones. Y acá uso esta palabrita que hoy está muy de moda también, es una palabrita empresarial que se tomó para el mundo emocional, la gestión de las emociones. Y yo tengo una buena y una mala noticia, ¿sí? La mala noticia es que, perdón por todo el libro de autoayuda de gestión emocional, ¿sí? Pero así como un bebé lo adquiere y porque lo adquirió lo puede desarrollar, son cosas que se adquieren vincularmente. Es decir, cuando yo necesito calmar una angustia, necesito un otro que me enseñe cómo hacerlo o que me calme. Yo necesito un abrazo, no necesito que alguien me diga cálmate con un mensaje de texto, obviamente, ¿no? No hay una autogestión tal. Sí hay una autogestión de cómo ir hacia el otro, eso es distinto. Y es muy importante aprender estas cuestiones porque si no, hay como una tiranía contra nosotros mismos respecto a estas cosas. Como encima que no me lo dieron, creo que yo mismo lo tengo que generar en mí mismo. Y eso me parece como muy cruel hoy en día, cuando escucho ciertos discursos sobre estas cuestiones, ¿sí? Me parece interesante que ustedes sepan que el deseo de ser regulado, la capacidad de calmar a otro, forma parte de un sistema y se adquiere muy tempranamente, ¿sí? Muy tempranamente. Pero la buena noticia es que la razón por la cual vamos a trabajar este mes sobre vínculos y cómo ir hacia los otros y cómo formar vínculos tiene que ver con esto, que nosotros para poder sanar ciertas cosas que no hemos podido adquirir por razones de la vida y porque Dios así nos ha traído a cada hogar y somos probados de diferentes maneras, pero vamos a producir sanación cuando nos abrazamos mutuamente, cuando nos asistimos mutuamente. Y esto está probado científicamente, voy a decir. ¿Sí? Bien. Ahora, esperen que para poder ver lo que sigue tengo que correr la imagen de verlos a ustedes. Ahí está. Todos estos sistemas, todos estos deseos nos van a impulsar a buscar un vínculo seguro, aunque sea uno. Y van a generar una capacidad en nosotros de sostener vínculos seguros, de intentar preservar esos vínculos para toda nuestra vida, ¿sí? O saber cómo buscar esos vínculos. Toda esa búsqueda que hacemos hacia el otro están dentro de algo que se conoce hoy como sistema de apego. La palabrita apego, de nuevo, es una palabra que intentaré que no tengan ustedes mente de hinduistas o budistas, porque la palabra apego allá en Oriente es una palabra que está denostada, es como hay que desapegarse, hay que soltar, se dice, ¿sí? Bien, en la academia, por lo menos acá en Argentina, y comparto con los colegas o amigos que estén en otros países, no sé cómo se hablará allí, pero acá la teoría del apego es una teoría sobre la manera en que necesitamos buscarnos mutuamente, ¿sí? La palabra apego prácticamente es la palabra más hermosa dentro de la psicoterapia. Es más, bueno, todos estos sistemas, les aclaro algo acerca del apego. Los sistemas están relacionados mutuamente, ¿sí? Relacionados significa que comienza un origen autónomo, pero después está todo entrecableado dentro nuestro, ¿sí? Está todo, unos se imprimen modificaciones a los otros. Entonces, por ejemplo, actualmente mucho sistema narcisista se refuerza,
¿se entiende? O puede ser que una persona que siente muchos miedos de autoconservación se desregula emocionalmente. Y así, todos los sistemas están relacionados dentro nuestro y se potencian mutuamente. Una persona puede estar sufriendo la pérdida de un ser querido en el sistema de apego de una persona que su sistema de regulación emocional quedar muy dañado por la pérdida de esa persona. Bien. Vamos a hacernos una preguntita que quiero que ustedes comiencen a pensarse en relación a estos sistemas motivacionales. En este taller de hoy, mi intención es compartirles este idioma, ¿sí? En los dos siguientes talleres que vamos a hablar de vínculo familiar y vamos a hablar también de vínculo de pareja, vamos a usar un poco este entrecableado para que nos podamos autoestudiar un poco, ¿sí? Y también conocer un poco a otros. Esta es una pregunta que nos puede ayudar a pensar quién es nuestra figura de apego o cuáles son nuestras figuras de apego. Cuando te sentís solo o sola o estás triste, ¿a quién sueles recurrir? Como nosotros tenemos la gran ventaja de ser miembros de una iglesia que creemos en un Dios persona, esto no es poca cosa, sería hermoso a veces para mí poder hablar de cómo la doctrina nos sana psíquicamente, porque me parece maravilloso, pero no es el espacio ahora esto. Pero un Dios persona no es lo mismo que un Dios energía y espuma, les aclaro, ¿sí? Porque es un otro y hay un vínculo que yo creo con ese otro. Esto es fundamental. Desde la teoría del apego es fundamental. Tal vez la respuesta sea esa, pero seamos más carnales hoy, ¿no? Pensemos en personas, en amigos, en gente a la que recurrimos, tal vez no cuando estoy triste, porque acá nos puede guiar, por ejemplo, personalmente yo diría, recurro a mi Padre Celestial, y es correcto, es un vínculo que tengo. Pero hagamos de cuenta que las situaciones tienen un accidente automovilístico y están en la ruta, y están solos. ¿A quién llaman primero? Piénsenlo. ¿A quién llaman primero? Esa figura es una figura que en la psicología llamamos figura de apego. Es una figura rescatadora, es una figura que está ahí, que yo sé que cuento con esa persona, ¿sí? Bien. Somos seres vinculares. A lo largo de la vida, el bienestar y la salud mental de una persona dependen en gran medida de su capacidad para formar un vínculo con una o más figuras confiables, que sean capaces de sintonizar emocionalmente con ella y de darle sostén emocional y protección en la necesidad y aliento y respaldo en los momentos tranquilos también, no solamente en las situaciones de alerta. Pero fíjense lo que dice, la salud mental de una persona depende en gran medida de una capacidad de formar vínculos con una o más personas o figuras confiables. El vínculo de apego alude a la conexión emocional con una figura a la que una persona se vuelve en forma selectiva cuando necesita consuelo, apoyo, aliento, protección. Este intercambio regulador con una figura de apego se mantiene a lo largo de toda la vida. Desde la cuna hasta la tumba, dice una doctora acá en Argentina, aunque las figuras que cumplen esa función pueden ir variando a lo largo del tiempo. ¿Está bien? No es una sola figura, es una función en nuestro psiquismo, pero la pueden ir tomando distintas personas. Necesitar y buscar el sostén y la conexión emocional con ellas no implica dependencia, más bien constituye un rasgo de salud mental. Esto lo aclaro así con rojo y ustedes dirán por qué. Porque, claro, en un tiempo de individualismo atroz, yo escucho mucho a la gente en terapia venir y decir, pero yo no quiero necesitar de nadie. Ese es un deseo hoy en día. Es como el tema de la autosuficiencia ha llegado a confundirse, pero plenamente. O sea, quisiera no necesitar de nadie. Eso es algo que me llama la atención y hablo un poco de estos tiempos.
Necesitar y buscar el sostén y la conexión emocional no implica dependencia, es un rasgo de salud mental, ¿sí? Es un rasgo de salud vincular. Bien. Hay algunas preguntas, ¿Sí? Fabiola, en el chat. Opa. ¿Alguna que puede responder ahora, Juan Pablo? Como para que vean que estamos leyendo, este chat lo vamos a guardar y después Fabiola a lo largo de la semana va a ir subiendo cosas. Pero dice, si hay alguien no recurre a nadie, solo a Dios, ¿está bien? Dice. Yo la haría distinta la pregunta, porque la pregunta sobre si está bien ya me deja a mí sin una respuesta compleja, respetuosa, amplia. Yo me preguntaría, ¿qué pasa que no puedo recurrir a nadie más que a Dios? ¿Qué pasa en mi entorno? ¿Es mi entorno? ¿Hay algo que me impide recurrir a mis vínculos? ¿Debo ir por otros entornos que me provean lo que necesito? Yo haría otras preguntas sobre eso, ¿sí? Pero es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Creo que es una pregunta un poco triste también. No porque no haya una hermosa relación con Dios, sino porque estamos aquí en la tierra y nos necesitamos unos a otros. Entonces, bueno, creo que es una pregunta que habla sobre la soledad, más que nada. Con una buena relación con Dios, pero sobre la soledad. Gracias por hacerla. Después hay otro que dice, en este contexto de pandemia, en este contexto de pandemia, ahí se corrió un poquito. Se van sumando preguntas y las pierdo. En este contexto de pandemia, ¿cómo podemos regularnos emocionalmente? Bueno, en este contexto de pandemia, ¿cómo podemos regularnos emocionalmente? Entiendo que cuando decís contexto de pandemia se refiere a la imposibilidad de ir a un otro cercano y al abrazo. Muy buena pregunta. Yo te diría que ha sido uno de los temas más complejos dentro de la psicoterapia y de los cuadros que hemos encontrado. Es justamente eso, porque la regulación emocional se da con la risa, con un otro, con el abrazo, con la juntada familiar, y es complejo cuando estamos sin poder acceder a nuestros vínculos, ¿sí? Es complejo. No te puedo decir exactamente qué la persona que me está preguntando qué podría hacer esa persona, pero necesito conocer su situación. No hay muchos tips. Sí que se tornó complejo. Perfecto. Bueno, esas son algunas de las preguntas. Bien. Hay más, pero la idea es que después vos las analices en la semana y puedas abordarlas en la próxima. Gracias, Juan Pablo. Todos los que puedan, recibimos las preguntas por chat, no por voz, por favor. Bien. Listo. Gracias, Juan Pablo. ¿Sigo entonces? ¿Puedo? Sí, sí. Bien. Bien, esto es para los que son muy dependientes de otros, de llamar a ese amigo todo el tiempo, de buscar a mamá para un consejo, de llamar al obispo. Bueno, son todos sanos, les aclaro. ¿Está bien? Porque es necesario entre todos ayudarnos. Siempre hay un amigo que la tiene más clara, siempre uno se enrolla mucho y necesita otro que le ponga un freno y que lo distraiga. Y nos necesitamos entre todos mutuamente. Eso es un rasgo de sanidad mental, como dice acá, constituye la salud mental. Bien. Ahora, vuelvo un poquito a esa teoría pesada con la cual los voy a machacar un poco. Pero bueno, hay estos diferentes sistemas con los que estamos formados psíquicamente. Acá el tema es qué sucede cuando hay fallas en el contexto de origen o en los contextos posteriores también. ¿Está bien? Para que no pensemos que todo
todo se originó en esa etapa de infancia, de bebé. Ahí se marcaron las cuestiones más importantes, eso sí está claro, porque un niño abandonado tempranamente o violentado muy tempranamente tiene huellas muy complejas en adelante, ¿sí? Pero voy a ir sin ir a esos extremos tan difíciles, sino más bien cuando hay fallas o algo que no se pudo hacer. Bien, cada uno de estos sistemas, cuando el otro no puede cubrirnos, cuando el otro no puede, el otro no solamente es la persona, sino también el contexto, tiene diferentes angustias que le son propias a cada sistema, ¿sí? El miedo a las enfermedades, el miedo a la muerte, como les hablaba un poquito lo que pasó en este contexto pandémico, también las angustias frente a la precarización. Esto es muy actual. Es muy actual, me refiero a lo de precarización, ¿sí? Hoy encontramos, por ejemplo, en la clínica, chicos, si hay un varón violentado en su contexto, a veces es un varón tapando una depresión frente a angustias de mucha precarización social, ¿sí? Y a contextos sociales de mucha injusticia que no dan oportunidades. Entonces, bueno, es muy lamentable, los contextos de precarización generan una activación en ciertos sistemas en el ser humano que, bueno, es difícil de contrarrestar. Cuando el sistema del narcisismo se exalta o se activa, las angustias son angustias de, como dice acá, angustias de humillación, baja autoestima, continua comparación, vergüenza, rabia ante la sensación de merecimiento no satisfecho, ¿sí? Bien, estas emociones son emociones conocidas, yo creo que por todos nosotros en mayor o menor medida pertenecen a ese sistema cuando se activan. El sistema de la sensualidad, sexualidad, puede generar una frustración ante un deseo insatisfecho también, confusión y miedo ante el tipo de deseo que surge. Acá es donde encontramos, por ejemplo, a jóvenes o personas adultas cuando el tipo de deseo que les surge es un deseo que está en oposición a sus ideales o valores, como por ejemplo dentro de los grupos religiosos la homosexualidad. Entonces hay confusión y miedo respecto de ese deseo que se está manifestando y es tan importante hablarlo, tan importante manifestarlo y poder encontrar el lugar donde poder hablar de eso, ¿sí? El sistema de regulación emocional, cuando está alterado, lo que siente la persona es un miedo a la locura. Esto es algo muy común de encontrar si alguno de ustedes ha tenido ataque de pánico, entenderá profundamente lo que estoy diciendo, porque la alteración y la desregulación muy fuerte de la ansiedad y de la angustia lo que hacen es opacar o disminuir las funciones cognitivas, entonces uno no puede pensar con claridad ni entender y no hay lógica para eso que se siente, por lo tanto hay un miedo muy fuerte a sentirse que ya no controla nada de sí mismo, ¿sí? Bien, y cuando el sistema del apego se altera, la angustia siempre es una angustia en relación al abandono. Pongo esta lámina para que piensen, y esto lo vamos a hablar después con un ejercicio que les voy a dar entre semana, ¿sí? ¿Qué es lo que cuáles son las angustias más importantes en mí? ¿Sí? ¿Con qué batallo más? Porque siempre hay uno de estos sistemas que es más prevalente en una persona. Hay una persona que puede siempre batallar mucho con angustias de vergüenza o de autoestima. Entonces, y ser eso como el foco. Pero en otra etapa de su vida puede ser otro, ¿sí? A veces cuando tratamos con adolescentes, justo el narcisismo, como hay es una época de formación de la identidad y de la valoración propia, bueno, hay
una construcción que se está llevando a cabo, ¿sí? Pero puede ser que una persona en la adultez siga batallando mucho con el sentimiento de humillación, de baja autoestima, de cierta rabia de no ser suficientemente valorado, o es un área que se activa cada tanto. No necesariamente siempre está prevalente eso, ¿sí? Sino que puede activarse ante determinada situación, la sensación de que no me están valorando. Piensen qué es lo que más los frustra comúnmente, y quisiera que lo escriban. No solamente analicen sobre a qué personas recurren, sino también cuáles son, qué es lo que más se activa dentro de ustedes, ¿sí? Bueno, una vez... También Michelle. Ah, Michelle. Perdón, desaparecí por mi compu. Pero hay una pregunta de Fanny que ella hace, ¿cómo se hace para ganar ese apego en otra persona que no sean nuestros padres? Porque ellos no siempre van a estar y sería necesario poder tener ese apego con un otro. ¿Cómo se consigue o se logra? Uf, linda pregunta. ¿Cómo se consigue y se logra? Uy, esperen que retroceda un poquito. Bueno. Vamos a dejar esa pregunta que es muy rica para el próximo encuentro, porque vamos a hablar de la familia, ¿sí? Estoy tentada a responder algunas cosas sobre eso, pero prefiero dejarlo para que tengan ganas de venir el próximo miércoles, más que nada. Es una excelente pregunta, porque acá no sé quién Fanny, has hecho una pregunta muy rica porque... Bueno, primero, no siempre nuestros padres son figura de apego. No siempre recurrimos a nuestros padres ante dudas, ante angustias, no siempre, ¿sí? A veces recurrimos a un amigo o a un abuelo, porque nuestros padres no son fuente de apego, son fuente de otra cosa. Por ahí nuestros padres nos admiran y nos super narcisizan, pero no son padres a los que recurrimos cuando nosotros estamos mal, porque a ellos no les gusta vernos mal, porque nos gusta vernos siempre bien. Es un ejemplo de relaciones parentales, ¿sí? O puede haber un papá que es muy bueno en la conservación, es decir, un padre que trae dinero a la casa, esto es muy común, pero muy desconectado emocionalmente. Entonces, bueno, algo hace, pero no siempre son figura de apego los padres. Pero la pregunta que hace Fanny es, cuando mis padres son figura de apego, son aquellos a los que siempre yo recurro, ¿cómo hago para generar otros? Yo diría, si tus padres son figura de apego, Fanny, nunca los sueltes. Pero sí es importante que por una cuestión biológica sepas que ellos van a partir antes que vos. Así que es importante la pregunta, porque uno necesita adquirir modos de generar otras personas a quien uno recurre sin asustarlos. Y digo esto sin asustarlos, ¿por qué? Porque acá en este entramado lo que va a ocurrir es el modo en que lo vincular tiene que ver con el modo en que yo voy al otro. La necesidad está clara. El tema es cómo voy cuando voy al otro. Sé que busco apego, por ejemplo, pero voy de modo muy ansioso hacia el otro y el otro se asusta mucho cuando yo todo el tiempo voy al otro. Ahí lo vamos a hablar en relaciones familiares, pero especialmente en relaciones de pareja, porque esto es fundamental, conocer estas cuestiones con el tema de la pareja. Bien, en la vida vincular hay múltiples puntos de desencuentro posible, de encuentro y de desencuentro. Desde esta teoría, nuestros vínculos se caracterizan entonces por ser aquellos que cumplen ciertas y específicas funciones en relación a los diferentes sistemas motivacionales, ¿sí? Este encuentro con el otro puede darse de forma múltiple, o sea, yo puedo unirme a una persona porque ambos nos nutrimos un mismo sistema motivacional. Por ejemplo, ambos nos admiramos mucho. Yo admiro cómo es esta persona y él me admira a mí mucho. Nos nutrimos mucho el narcisismo, ¿sí? Por ejemplo. Pero a veces en una relación, uno puede ser rechazado porque perturba o desequilibra una función en el otro. Y ahí es donde se da la complejidad con el ser humano, y esta es la noticia
que tengo para compartirles, que no una sola persona no puede cubrir todos los sistemas motivacionales en uno, sino que a veces lo que nos conflictúa con el otro es que en esa dinámica interna una persona puede estar nutriendo bien un sistema en mí, pero perturbando otro o desregulando otro en mí. Les doy algunos ejemplos de casos clínicos, chicos, ¿sí? Ninguno es miembro de la iglesia, no se preocupe porque me preocupé por buscar casos de gente no miembro, por si los conocen. Pero bueno, atendí hace unos años una mujer de 70 años más o menos, con mucha desregulación emocional. En su relato, ella cuenta que el abrazo de su marido ha sido fundamental en su vida. Cada vez que el marido la abraza, ella me ha descrito esa sensación como volver casi al útero materno. Permanecer en los brazos de su marido la calma muchísimo. No siente lo mismo con el abrazo de sus hijos ni con el abrazo de una amiga, es la figura del marido. Y aunque él le ha sido infiel muchas veces en su vida, para ella eso no ha tenido demasiado significado. Es decir, voy a decirlo con el idioma que les he enseñado hoy, su narcisismo lo ha soportado a eso. Y no lo ha dejado porque para ella es tan fundamental la cercanía y la manera en que él la regula que ese matrimonio ha llegado a la vejez. Es un matrimonio muy lindo ahora. Digo ahora porque los conozco de hace algunos años. O sea, fíjense allí, él era perturbado mucho de su narcisismo y de su autoestima, que ella ha tenido que vérselas allí, arreglar esa parte de su narcisismo de otra manera, pero la necesidad del otro como regulador emocional ha sido clave, que su esposo permanezca cerca de ella, ¿sí? Otro ejemplo, una mujer de casi 50 años, chicos, con un poco de depresión, pero cuando empezamos a trabajar, ella había vivido mucha angustia y ansiedad ante la noticia de que su esposo tenía cáncer. Es una angustia que no pudo manifestar mucho porque tenía que asistirlo a su compañero y no angustiarlo con su angustia, ¿sí? Su esposo superó el cáncer, pero quedó un residuo de lo que ella tuvo que reprimir y por eso llega con depresión al consultorio. Pero al estudiar la relación que ella tiene con su compañero, ella lo describe como su mejor amigo. Con él viajan juntos, proyectan juntos, hacen cursos juntos, piensan parecido y aparte él es su sostén económico. O sea que la desaparición de ese varón para esa mujer era, imagínense, prácticamente se le venía el mundo vincular abajo. Por eso el impacto que tuvo la angustia y la ansiedad y al reprimirlo una depresión. Ahora hablo de varones, ¿sí? Estoy pensando en un varón joven, soltero, exitoso económicamente, que vive en el exterior actualmente y le va muy bien profesionalmente. Muy delgado, no muy agraciado físicamente, con mucha torpeza en el habla, un poquito de tartamudez. Le atraen mucho las mujeres muy lindas, no he podido hacer pareja hasta ahora. Le atraen las mujeres muy bellas, pero se desregula mucho cada vez que se acerca alguna para hablarle. Se desregula significa tartamudea más, se pone rojo y no puede acercarse. Ahora es interesante lo que sucede porque él tiene una herida en su narcisismo por su condición física y no ha podido todavía reparar eso, aunque le ha ido bien económicamente y podría desde esos lugares narcisizarse, pero él es muy estético, entonces tiene ahí una herida en su belleza física y busca continuamente, porque si él lograse estar con una mujer bella, por una cuestión de espejo se nutriría en su narcisismo. Pero una vez una linda joven le preguntó si era gay y eso fue fatal para él, porque él desde entonces tiene la sensación que la mujer o las mujeres lo miran como poco varón o poco masculino, porque es flaco, porque tartamudea. Bien, eso es muy interesante la dinámica de este varón al ir hacia el otro. Fíjense acá, se los estoy complejizando un poco más. Un varón desde el narcisismo busca una mujer bella, ¿sí? Pero se desregula completamente por el miedo que siente cuando esa mujer lo mira, por si en esa mirada hay algo de duda sobre su masculinidad.
Bien, así de complejos somos. Cuando les digo acá que hay múltiples puntos de desencuentro y de encuentro, tiene que ver con esto que nos sucede en la complejidad con el ser humano. Bien, y ya estoy cerrando aquí por una cuestión de tiempo, ya son las 22. Fíjense esta imagen, ¿sí? Muchas veces cuando trabajamos estas cuestiones, podemos llegar a ver al otro como alguien que viene a cubrir mis necesidades, ¿sí? Y eso es una relación objetal, decimos en la psicología, es decir, el pensamiento que yo tengo claridad sobre mis necesidades y busco un otro que las cubra. Bien, es más complejo aún porque el otro vive exactamente lo mismo que yo. Nosotros no nos relacionamos con objetos, nos relacionamos con sujetos, ¿sí? Por eso son relaciones intersubjetivas. Y ahí es donde el abanico se complejiza mucho más. Porque lo que yo busco de este otro puede estar claro para mí, pero tal vez no está muy claro para mí lo que el otro busca de mí. Y si yo soy una persona que provee al otro o si lo angustia al otro en esa zona frágil que el otro posee, ¿sí? Y por eso la temática del amor es una temática tan bella, ¿sí? Porque nos hace ir hacia el otro desde el respeto. Este mito de Narciso, que es muy conocido porque es un mito actual. Cuando decimos mito actual es porque, sí, si bien los griegos lo han escrito, en estos tiempos es uno de los mitos más estudiados. Porque ustedes saben que Narciso se muere porque él se enamora de su propia imagen y se ahoga cuando quiere besarla, ¿sí? Es muy impactante lo que intenta decirnos el mito, pero habla de esta época especialmente, ¿sí? De un enamoramiento de uno mismo y de lo que la imagen está haciendo con nosotros y cómo perdemos al otro, perdemos al prójimo con estas temáticas de la imagen. ¿Qué buscamos cuando buscamos al otro? Muchas cosas y son complejas, ¿sí? Quiero dejarlos pensando en eso más que nada. Cuando buscamos al otro, principalmente buscamos algo que llamamos amor, ¿sí? Pero no vamos a ser muy románticos en este curso, vamos a ir ahí a esos hilos más internos. ¿Qué buscamos cuando estamos buscando al otro? Buscamos protección, buscamos que nos admiren, buscamos ser deseados mucho por el otro. Hoy asistimos a muchos varones que desean ser deseados. Antes era la mujer la que buscaba ser deseada, por eso se había hecho un estereotipo de la mujer histérica. Hoy es el varón el que busca ser muy deseado, entonces no se compromete, solamente le gusta buscar miradas. No hablo de los jóvenes de la iglesia, yo trabajo con mucha gente fuera de la iglesia y entonces por eso puedo hablar desde estos lugares, de este narcisismo masculino de estos tiempos. Pero bueno, vamos a intentar entrelazar esto también con algo que nos pertenece como idioma a todos, y ahora ya hablo un idioma común, y es que Dios, a través de la expiación, queridos hermanos, sabe reparar lo que está roto. Y eso es algo bellísimo. Pero esas reparaciones ocurren con los vínculos. Por eso el cristianismo es una relación vincular. ¿Está bien? Y Cristo fue el primer rebelde de su época, porque en su época no se hablaba tanto de vínculos, se hablaba de perfección y de actos que nos llevaban al cielo a través de un perfeccionismo, ¿sí? Y Cristo trajo al otro, trajo al vínculo y trajo a la mirada, porque la salvación no estaba en ese código de cosas para hacer conmigo mismo, ¿sí? En el cual hemos caído ahora a veces, esta lista de cosas que yo debo hacer para conmigo mismo. El cristianismo trajo al otro, y eso es lo que quisiera recordarles siempre. Somos cristianos y yo como terapeuta cristiana me vinculo tremendamente a las teorías que hablan sobre quién es el otro entonces y por qué nos unimos a los otros. Lo comparto con mucho amor. Nos vemos el próximo miércoles en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a dejar de compartir pantalla.
Qué maravilla. Estaba tomando nota, perdón que prendí tarde el micrófono, quería hacer un poquito. Estoy maravillada. La verdad, gracias, hermana Gali, por lo que acaba de suceder. Hay un montón de preguntas y vamos a mandártelas para que las puedas leer y puedas saber cuáles son las necesidades del equipo, porque hay algunas cositas que se fueron repitiendo a lo largo del chat, más que nada cuando se empezó a hablar de la ansiedad, de los temores, de cuando salimos de nuestro vínculo con nuestra familia, con nuestros padres, cuando salimos de casa. Se repitió bastante en el chat, así que vamos a compartírselo para que usted pueda estar al tanto de esto. Pero gracias. La verdad que fue maravilloso el primer encuentro. Nos quedamos con ganas de más, con ganas del segundo. Así que encima no nos respondió todo. Genial. Gracias, de verdad, gracias. Esto es un servicio que ella hace. Nadie le paga por esto, pero ojalá que el Señor, el Padre Celestial, lo bendiga mucho. Bien, vamos a terminar con una oración, ¿sí? Se la vamos a pedir a Evelyn Maldonado de Chile y lo vamos a esperar a la misma hora por el mismo canal el miércoles que viene, ¿sí? Perdón por los errores que hubo hoy de conexión, ojalá la semana que viene ande todo mejor. Evelyn. Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí. Super. Permiso. Nuestro amoroso Padre Celestial, te damos las gracias por tener la oportunidad de escuchar estas palabras inspiradoras. Te pedimos con toda humildad y de corazón que puedas fortalecer siempre nuestros corazones. Te pedimos que nos bendigas con salud. Te pedimos también por las personas que están sufriendo en esta pandemia. Te pedimos que siempre estemos en sintonía con el Espíritu y que podamos progresar cada día. Y todas estas cosas las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.